miércoles para todos. Hoy, estoy de vuelta. Voy a poder compartir con ustedes un tema que se titula La obra del intercesor. Es un tema breve, es un tema cortito, donde vamos a estar repasando un poco la intercesión, ¿no? No nos vamos a meter en los aspectos del santuario, del sacerdocio y todo eso, sino simplemente en nuestra tarea como intercesores cuando intercedemos en oración por otra persona. ¿En qué consiste esto? Nos conviene recordar los principios de la brecha. Cuando estudiamos la brecha, estudiamos la obra del intercesor también un poquito. Un intercesor es alguien que es capaz de ponerse en el lugar de la persona con su sufrimiento, con sus necesidades, de orar por ella y de interceder ante el Padre. Nos preguntamos cómo puede ser que una persona no puede interceder por sí misma, no puede orar por sí misma y necesite un intercesor. Y eso también es un poquito lo que vamos a tocar hoy. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento. Te pedimos la guía de tu Espíritu para que puedas dirigir esta presentación, para que tus ángeles nos puedan acompañar, Señor, y nos puedan enseñar todas tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la obra del intercesor es el tema de hoy. Vamos a empezar con el siguiente texto. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿no? Algo nos está diciendo este texto y nos está dando información. Así de cortito nos da una buena cantidad de información. Nos habla del mediador. Entendemos mediador como alguien que está entre dos partes. Nos dice que el mediador no es de uno solo, ¿no es cierto? Si hay dos partes, el mediador está en el medio, justamente, y el mediador es el mediador representante de una de las partes y también es el representante de otra de las partes, ¿no? Está representando a ambos. Y implica un canal de comunicación entre estas dos partes, ¿no? Ahora, cuando dice Dios es uno, está diciendo Dios es una de estas partes, el hombre es otra de estas partes y es necesario un mediador para que Dios se pueda comunicar con el hombre. Nuestro mediador es Cristo, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Él es nuestro sumo sacerdote, Él está mediando por nosotros en el santuario, pero hay una figura humana de mediador en la que nosotros nos ponemos en el lugar de Cristo para hacer esto, ¿no? Que nosotros hacemos lo que haría Cristo y esto está en los planes de Dios, que nosotros podamos mediar, podamos interceder y por eso intercedemos en oración por otras personas, ¿no? No estamos reemplazando a Cristo, sino es Cristo en nosotros. Cristo a través de nosotros está realizando su obra de intercesión. Ayer hablamos del misterio de Dios. Dios manifestado en carne. Y cuando Dios se manifiesta en carne podemos interceder por otras personas también, ¿no? En sus sufrimientos. Efesios 2, 1 al 7 nos dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces pensamos, ¿cómo una persona que está muerta puede orar por sí misma? Puede obrar por sí misma, ¿no? No lo puede hacer, entonces necesita un intercesor que lo traiga a la vida. Cuando alguien está muerto en delitos y pecados no tiene forma de alcanzar a Dios. Esto no quiere decir que lo que esta persona ore Dios no lo escuche ni que Dios no se preocupe por esa persona, sino que la muerte en delitos y pecados implica algo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿En qué consiste? Siguiéndola en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Muertos en delitos y pecados quiere decir que estamos obrando conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Entonces viene el mediador y juntamente con el mediador nos da vida, ¿no? Estamos uno al lado del otro. Y juntamente con él nos resucitó. El mediador se pone al lado nuestro y hace el proceso con nosotros, pasa por el proceso. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo aquello que el mediador recibe, el pecador también lo puede recibir, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces vemos que la obra del mediador no es tanto una obra en la cual uno simplemente está intermediando en una pelea, una discusión entre dos partes, sino que lo que hace el mediador es ponerse al lado y a la misma altura de la parte que está mal, de la parte del pecador, podemos decir, o del enfermo, para llevarlo a la reconciliación con Dios, ¿no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Acá está la obra del mediador, ¿no? La parte de abajo somos nosotros, muertos en delitos y pecados. El mediador viene para ponerse a nuestro lado, a la misma altura que nosotros, y llevarnos a la reconciliación con Dios. Entendemos, según lo que hemos estado estudiando anteriormente, que la reconciliación de parte de Dios siempre está dispuesta, su perdón siempre está dispuesto. Él no tiene nada de que arrepentirse porque no hay falla en él. Él no tiene algo que arrepentirse y decirle, bueno, sí, me reconcilio con vos. Somos nosotros los que necesitamos la reconciliación, ¿no? En la Biblia en ninguna parte dice que Dios tiene que reconciliarse con nosotros. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, nos dio la tarea del mediador, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces viene Cristo, nos reconcilia con Dios, y ahora nos entrega a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora nosotros podemos ser mediadores, podemos hacer la obra que hizo Cristo mientras estuvo acá en la tierra, ¿no? Entonces, en la parte de abajo tenemos, por ejemplo, un pecador o un enfermo, ¿no? Que por su pecado lo llevó a la enfermedad. Viene un mediador que se pone a su lado y lo lleva a reconciliarse con Dios. Lo libra del poder de Satanás y Dios lo recibe, ¿no? Necesitamos de este mediador que nos tome del brazo lo que nosotros nos podemos hacer y nos lleve de vuelta a los lugares celestiales, ¿no? Básicamente esa es la obra del mediador. Fíjense por qué es importante esto. En Zacarías 3 del 1 al 5 tenemos un caso, ¿no? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿no? Entonces se agrega una figura más a esta imagen que vimos antes. Tenemos una parte que está caída, un mediador que viene a auxiliarlo y Dios en lo alto esperando para recibirlo. Pero ahora hay alguien del otro lado del mediador que es el acusador, ¿no? Ahora esta parte queda entre el mediador y el acusador, y esta parte decide a quién va a escuchar. ¿Va a escuchar al mediador o va a escuchar al acusador, ¿no? Dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En este caso Josué es la parte de abajo, ¿no? La parte que está necesitada de Dios. Satanás está a su derecha para acusarle, y lo que Satanás tiene para decir acerca de esta persona probablemente es cierto, es verdad, ¿no? Y el mediador está del otro lado para defenderlo y para ayudarlo, guiarlo a sentarse en los lugares celestiales. Y de hecho este es Cristo, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿no? Entonces Satanás tranquilamente podría estar acusando a Josué, diciéndole, mira, está vestido de vestiduras viles, ¿no? No es digno de ser recibido en lo alto, y de hecho probablemente sea cierto lo que él está diciendo. No quiere decir que siempre sea verdad. Pero habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ¿no? Satanás ya no tiene nada en lo que acusar a Josué. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces vemos que tenemos el ángel de Jehová o Cristo como el mediador, Josué como la parte afectada, Dios en lo alto esperando para recibirlo y Satanás del otro lado acusándolo, ¿no? Nos damos cuenta de que el ángel es necesario para llevar a Josué a los lugares celestiales y para poder contrarrestar la obra que Satanás está haciendo. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Actuó para que Josué terminara con las vestiduras viles y manchadas, ¿no? Y de eso es lo que necesita liberación, y por eso tiene que estar el mediador, ¿no? Porque la parte que está afectada no la puede hacer por sí mismo. Y bueno, esto está graficado lo que veíamos recién, ¿no?
Fíjense cuál es el reclamo que hace el acusador, por el cual él reclama sobre nosotros y por lo cual es necesario un mediador. Dice esta cita: Satanás induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor, los induce a violar su ley y luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselos, ¿no? Entonces, una persona muerta en delitos y pecados es una persona de la cual Satanás dice es mía, ¿no? Y no la suelta y la reclama como derecho y la tiene apresada, la tiene cautiva, ¿no? Entonces el mediador lo que hace es venir a liberar a esta persona de lo que esta persona no puede librarse por sí misma. Dice, sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar paz y perdón, los obtendrán, por lo tanto les recuerda sus pecados para desanimarlos, ¿no? Si la persona se ve a sí mismo sucia y le da la razón a Satanás, wow, es verdad, estoy sucio, no tengo esperanza, entonces el acusador triunfa. Constantemente busca ocasión de acusar a aquellos que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable. Mediante incontables designios muy sutiles y crueles, intenta obtener su condenación, ¿no? Lo mismo que hicieron los judíos con Jesús mientras estuvo en la tierra, al punto que no tenían forma de acusarlo, al punto que dijeron, bueno, vamos a hacer que él se condene a sí mismo, porque no podemos hacer nada. Entonces, vemos que cuando una persona está caída, ya sea en pecado o en una enfermedad física o psicológica, esta persona está muerta en delitos y pecados, Satanás la reclamó como suya, Satanás le habla y la convence de que es demasiado vil para poder ser sana, para poder recibir la salvación o para poder recibir la aceptación, y entonces el mediador viene, se pone soltura y la ayuda a ascender a los lugares celestiales, hace la obra de Jesús, ¿no? Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica que a todos los que tengan que ver con ello los reclama como suyos para controlarlos, ¿no? Entonces hay un reclamo efectivo de parte de Satanás por parte de las personas que están caídas. Todos hemos estado ahí y todos estaremos ahí seguramente en algún momento de vuelta, porque cuando caemos en delitos y pecados, Satanás nos reclama como suyos y necesitamos de un mediador que venga y nos levante y nos lleve a los lugares celestiales. Y durante ese momento Satanás tiene este control sobre nosotros y nos hace creer todas estas cosas hasta que viene el mediador y nos libra, ¿no? Y es por eso que el mediador es necesario, porque el mediador nos trae las palabras de Dios de que somos hijos amados y de que estamos aptos para recibir el perdón, ¿no? Y en eso podemos creerlo. Esta obra está muy clara en Job 33 del 19 al 30. Fíjense que dice lo siguiente. Está hablando en contexto cuáles son los métodos que Dios emplea o de los cuales Dios se vale para restaurar al hombre a la comunión con Dios. Básicamente dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Está hablando de una persona que su pecado la llevó a una enfermedad física, ¿no? Dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, ¿no? Parece que todo va en camino a la destrucción. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ¿no? Elocuente, porque viene con las palabras de Dios. Es un mediador y es muy escogido, Dios lo envía. Este mediador puede acercarse a esta persona y decirle, vengo de parte de Dios, con confianza, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, ¿no? ¿Será que antes no le amaba? No, siempre lo amó, pero ahora la parte que está caída puede percibir por las palabras del mediador que Dios lo ama, ¿no? Entonces puede reconciliarse. Verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Entonces una de las tareas del mediador también es ayudar a la persona a confesar, ¿no? A llevarlo a la confesión. No es
tarea de la persona forzarlo a confesar, ni confesar en lugar de él, a menos que la persona lo pida, sino guiarlo para que la persona se dé cuenta, le indique al hombre su deber, y al indicarle su deber la persona pueda concluir que ha caído en pecado y pueda confesar, ¿no? Y dice que Dios mira sobre los hombres, y los hombres que dicen, pequé y pervertí lo recto y no me sirvió de nada, Dios redime su alma para que no pasen al sepulcro, ¿no? Entonces, en ese acto estamos llevándole vida a las personas. El que tiene el Hijo tiene la vida, ¿no? Si hacemos la obra de Jesús como mediadores, entonces estamos llevando vida a las personas. Otra cosa que hace el mediador es le dice que Dios tuvo de él misericordia, le enseña cómo es el carácter de Dios, ¿no? Y dice en Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Un texto antes, un versículo antes dice que el Hijo tiene la autoridad, parafraseando, para llevar vida eterna. Y después inmediatamente dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, en ese sentido, tenemos la capacidad de llevarle vida eterna a los demás, enseñándoles a conocer al Padre y al Hijo, ¿no? Y al decir que Dios tuvo de él misericordia, le enseña cómo es el Padre y cómo es ese Hijo también. Dice, su vida se verá en luz, y aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, ¿no? Entonces, esta obra de intercesión es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, esto se manifiesta en obras. ¿De qué manera? Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la obra del intercesor requiere un vínculo, acercarse a la persona, decirle, mirá, Dios tuvo de vos misericordia, te libró de descender al sepulcro, te halló redención, ¿no? Le llevamos las palabras de Dios, le enseñamos el carácter de Dios a esa persona, le enseñamos que ha sido librado de la muerte y que Dios quiere librarlo de la muerte. Entonces tenemos la capacidad de salvar de la muerte a una persona. Y esto es muy importante para nosotros en el sentido de que hay muchas figuras. La figura del mediador se repite en muchas figuras. El pastor es un mediador, el médico es un mediador, el psicólogo es un mediador, ¿no? Incluso el mediador, el intercesor, el que simplemente se dedica a orar por una persona, es un mediador. Y cada uno de estos necesita que nos acerquemos a la persona, entremos en contacto con ella, establezcamos un vínculo. Tiene que haber un vínculo entre el mediador y la persona afectada para que esa persona pueda confiar en nosotros poder traerle las palabras de Dios y podamos llevarla a los lugares celestiales, ¿no? Si yo soy un médico cristiano, ¿no? Soy un médico naturista, por ejemplo, donde voy a sanar a las personas. Y estudio este texto de Job, lo que hace el intercesor, lo que hace este mediador, entonces puedo llevarle salvación a la persona. Puedo ir, sentarme con ella, ver cuál es su posición. Necesito pedirle a Dios la empatía para yo poder sentir el dolor de esa persona. Puedo indicarle su deber, puedo decirle que vengo de parte de Dios para traerle vida eterna, para traerle salvación, y decirle, Dios libró tu alma del sepulcro, porque está en su palabra, ¿no? No estoy suponiendo ni estoy presumiendo si yo le digo a una persona que Dios la quiere librar del sepulcro. Está en su palabra, Dios la quiere librar del sepulcro, ¿no? Eso podemos decírselo con seguridad a una persona. Y si yo le digo eso a una persona, ciertamente es porque Dios me mandó a decirlo, ¿no? Porque justamente estoy diciendo sus palabras. Entonces, con confianza yo me puedo acercar a una persona que está en esta condición caída y decirle, mira, vengo de parte de Dios, vengo a mediar entre vos y tu Padre, y vengo a decirte que Él te halló un rescate, que Él quiere darte vida, y vengo a indicarte tu deber para que puedas obtener esa vida, ¿no? Y esa es la tarea que puede hacer el médico, es la tarea que puede hacer el pastor, es la tarea que puede hacer el psicólogo, es la tarea que puede hacer el intercesor, es la tarea que puede hacer el diácono, ¿no? Es la tarea que puede hacer cualquiera de estas personas que está puesto como mediador. Y como digo, todos al final son mediadores. El evangelista también es un mediador, ¿no? Porque él directamente lleva las palabras del evangelio de buenas noticias a las personas. Algunos casos son espirituales, algunos casos son físicos, y algunos casos incluyen a ambos, la mayoría incluyen a ambos, ¿no?
Y esa es la obra del mediador. Y por eso es importante que nosotros la entendamos, que nosotros sepamos cuál es la autoridad que nos da la Biblia para decirle a las personas que tienen necesidad de Dios, cuáles son las palabras que podemos decirle, cuáles son las promesas de Dios. Y en el hecho de decírselas, estamos dándole bendición a esas personas, las estamos bendiciendo, les estamos diciendo, Dios quiere darte vida, Dios vine para que Dios te pueda dar vida y me envió para darte esta vida. Entonces, en eso las estamos bendiciendo y las estamos bendiciendo de una manera muy poderosa. Las personas no suelen escuchar eso porque vamos dudando, porque vamos sin fe, vamos averiguando si es que Dios quiere darle más vida o no. Y Dios quiere dar vida siempre, ¿no? Sabemos que hay casos donde una persona se ha dañado tanto al punto que su propio cuerpo ya no resiste, o donde una persona ha envejecido tanto que ya no soporta el espíritu que Dios le ha dado para que viva, y el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo muere. Pero en todos los casos Dios desea darles vida, incluso en los casos donde quizás no es posible, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo como una seguridad, y eso es lo que necesitamos enseñarle a las personas, y es la justicia que debemos anunciar. ¿Cómo es Dios? ¿No? Y qué es lo que Dios quiere para cada uno. Básicamente ese es el mensaje de hoy, es muy breve. Estudiar y entender estos términos muy simples, estos principios muy simples, nos van a llevar a acercarnos a las personas con una autoridad diferente, con un poder diferente, con una disposición diferentes. Y vamos a saber mejor cómo actuar en cuanto a ellas, cómo entenderlas, cómo simpatizar con ellas, y ellas van a estar más abiertas a recibir la vida de Dios de la manera que nosotros dispongamos para ellas, ¿no? Como médico puedo disponer algo, pero si esa persona está abierta a recibir la vida de Dios a través de eso, entonces va a tener un efecto más profundo. Como psicólogo lo puedo hacer si esa persona está dispuesta a escucharme y a hacer lo que yo le planteé para poder sanar todo lo que esa persona necesita sanar, entonces va a poder recibir la vida de Dios en su mente. Y lo mismo con todos los roles, cargos o funciones o dones que mencionábamos antes también, ¿no? Entonces, repasemos estos textos, en particular el de Job, es muy importante, y pidámosle a Dios que nos enseñe cómo interceder por las personas. Este es solamente el tema de hoy. El siguiente tema vamos a estar hablando del pastorado, ¿no? Estos dos temas, este y el anterior, fueron acerca del ministerio de oración. Los próximos dos temas van a ser acerca del ministerio del pastorado, y ahí vamos a aprender cómo es un pastor, quién es un pastor, y vamos a darnos cuenta que más de los que pensamos en realidad somos pastores y todavía no lo sabemos, ¿no? Así que bueno, oro para finalizar y nos estamos viendo mañana seguramente. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la bendición, Señor, de permitirnos hacer las cosas que hacía Jesús, por darnos la autoridad que le diste a Él para poder bendecir a las demás personas, por las promesas hechas a Abraham que llegaron hasta Jesús, que Jesús sí las creyó, Señor, y que nos son dadas a nosotros, Señor. Gracias por eso, y te pedimos que nos ayudes a ejecutar esto sobre tus hijos, Señor, con poder, para que todos puedan ser bendecidos. Que nosotros puedan ser benditas todas las familias de la tierra también. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.